La Casa del Olmo se alzaba imponente en las afueras de Valparaíso, Chile. Un caserón de piedra y ventanales antiguos que parecía susurrar historias de otros tiempos. Sus salones, decorados con maderas talladas y lámparas de cristal, eran un despliegue de opulencia. Pero desde la muerte de Elena, la esposa de Diego Arancibia, la casa se había convertido en un lugar sin alma. Diego, un hombre de 40 años, había sido un titán en el mundo de los negocios portuarios, conocido por su astucia y su mano firme. Pero tras perder a Elena en un accidente hace 3 años, se transformó en una sombra de sí mismo. Sus ojos, antes encendidos, ahora eran pozos de vacío, y su corazón, un terreno baldío donde nada crecía. Ni siquiera su hija, Lucía, de 7 años, lograba alcanzarlo. Cada vez que miraba sus rizos oscuros y sus ojos grandes, veía a Elena, y el dolor lo obligaba a apartarse. Lucía, como su padre, vivía atrapada en su propio silencio. No hablaba, apenas comía, y sus noches estaban llenas de pesadillas. Las niñeras que Diego contrataba se marchaban una tras otra, agotadas por la tristeza que impregnaba la casa. «Señora Arancibia, necesitamos otra niñera», dijo una mañana Marta, la ama de llaves, con su tono firme pero cansado. Diego, sentado en su despacho, apenas levantó la vista de los documentos que ya no le importaban. La última se fue ayer. Lucía no come, no duerme bien. Esto no puede seguir así. Diego suspiró, su rostro una máscara de indiferencia. Encuentra a alguien, Marta. No me importa quién. Lo que no sabía era que la mujer que llegaría al día siguiente cambiaría el curso de su vida. El amanecer trajo a Mariana Torres, una joven de 26 años con el cabello castaño recogido en una trenza y una maleta gastada en la mano. Valparaíso, con su brisa salada y sus cerros coloridos, le parecía un sueño, pero la Casa del Olmo la intimidó desde el primer vistazo. Mariana no venía de la riqueza. Huérfana desde los 8 años, había crecido en hogares temporales, aprendiendo a sobrevivir con poco más que su voluntad. Pero nunca perdió la esperanza, una chispa que la llevó a estudiar pedagogía y a trabajar en jardines infantiles. Este empleo era su oportunidad de empezar de nuevo, y aunque los rumores sobre Diego Arancibia, el magnate frío, el viudo roto, la ponían nerviosa, ella sabía lo que era vivir con el dolor. No le temía. Marta la recibió en la entrada, evaluándola con una mirada severa. ¿Experiencia?, preguntó. Trabajé 2 años en un jardín infantil en Viña del Mar y cuidé a niños en casas particulares, respondió Mariana, con voz tranquila pero firme. Marta asintió. Espero que seas resistente. El señor Arancibia no es fácil, y la niña está herida. Mariana sintió un escalofrío, pero no dudó. Cuando la llevaron al despacho de Diego, lo encontró detrás de un escritorio de caoba, alto, elegante, pero con una expresión que parecía tallada en piedra. Sus ojos, oscuros y distantes, la recorrieron sin interés. Mariana Torres, 26 años, presentó Marta. Diego apenas movió la cabeza. ¿Por qué quieres este trabajo?, preguntó, su voz tan cortante como el viento de la costa. Mariana sostuvo su mirada, aunque sentía el peso de su frialdad. Porque sé lo que es estar sola, señor Arancibia, y creo que su hija necesita a alguien que no se rinda con ella. Diego frunció el ceño, desconcertado por su franqueza. Quiso rechazarla, despedirla allí mismo, pero algo en su determinación lo detuvo. Está bien, dijo finalmente, pero si Lucía no te acepta, te vas. Mariana asintió, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y resolución. No sabía que este desafío sería el más grande de su vida. La primera vez que vio a Lucía, Mariana sintió un nudo en el pecho. La niña estaba sentada en un rincón de su habitación, con el cabello desordenado y la mirada perdida, como si el mundo no existiera para ella. No habló, no reaccionó cuando Mariana se presentó. Era un reflejo en miniatura de su padre,
atrapada en un dolor que no sabía expresar. Pero Mariana, que había sido una niña rota, reconoció ese vacío. «Hola, Lucía. Soy Mariana. Vamos a pasar tiempo juntas, ¿te parece?», dijo con suavidad, sin esperar respuesta. La niña no se movió, pero tampoco se alejó, y para Mariana eso fue un comienzo. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Mariana le leía cuentos, aunque Lucía no parecía escuchar. Preparaba sus comidas favoritas, aunque apenas probaba bocado. Caminaba con ella por los jardines de la casa, hablando de las flores y el mar, aunque la niña permanecía en silencio. Diego, encerrado en su despacho, apenas notaba su presencia. Pero una tarde, mientras Mariana ordenaba los juguetes de Lucía, él apareció en la puerta de la habitación. Era la primera vez que lo veía allí, y su rostro no mostraba ternura, sino incomodidad, como si no supiera cómo estar cerca de su hija. «¿Cómo está?», preguntó, su voz seca. Mariana levantó la mirada. «Mejor. Está empezando a confiar». Diego frunció el ceño. No ha hablado en meses». Mariana no se inmutó. «Eso no significa que no esté sanando». Diego la miró fijamente, molesto por su seguridad, pero también intrigado. Nadie lo desafiaba. «No necesito que me digas cómo es mi hija», replicó, pero su tono carecía de fuerza. Mariana cruzó los brazos. «Y yo no necesito que dude de lo que veo. Lucía necesita tiempo, y usted también». Diego se tensó, pero no respondió. Dio media vuelta y se marchó, dejando a Mariana con una certeza. No solo estaba allí para ayudar a Lucía, sino para enfrentarse a Diego, un hombre que, aunque lo negara, también estaba roto. Diego, desde la ventana de su despacho, observaba en silencio. No quería admitirlo, pero algo en la forma en que Mariana se movía, su paciencia, su risa suave, la manera en que tarareaba mientras ordenaba los crayones, lo atraía. Era una calidez que la casa del Olmo no había conocido desde Elena. Pero cada vez que sentía esa atracción, el recuerdo de su esposa lo golpeaba como una ola. No podía permitirse sentir de nuevo. El amor, para él, era sinónimo de pérdida. Así que se encerraba aún más, trabajando hasta la medianoche, evitando los pasillos donde pudiera cruzarse con Mariana o Lucía. Pero Mariana no lo dejaba escapar. Una mañana, mientras Diego tomaba café en el comedor, entró con un cuaderno nuevo para Lucía. «Necesita más crayones. Los que tiene están gastados», dijo, su tono directo pero no acusador. Diego levantó la vista, molesto por la interrupción. «Cómpralos, entonces». Mariana cruzó los brazos. «No se trata de los crayones, señor Arancibia. Se trata de que Lucía está empezando a expresarse. Y usted debería verlo». Diego dejó la taza con un golpe seco. «No me digas cómo criar a mi hija». Mariana no se inmutó. «Alguien tiene que hacerlo». El aire se volvió denso. Diego se puso de pie, su altura imponente, pero Mariana no retrocedió. «No sabes nada de mí», gruñó él. «Sé que está dejando que el dolor los consuma a ambos», respondió ella, su voz firme pero cargada de compasión. Diego sintió que su pecho se apretaba. Nadie lo había enfrentado así, nadie había visto tan claro el miedo que escondía tras su frialdad. «Sal de aquí», ordenó, pero su voz tembló, traicionándolo. Mariana obedeció, pero antes de irse, dejó el cuaderno sobre la mesa. «Mírelo, es de Lucía». Cuando Diego lo abrió, encontró un dibujo nuevo, una niña, una mujer y un hombre junto al mar. La niña era Lucía, la mujer era Mariana, y el hombre era él. Por primera vez en años, Diego sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Esa noche, incapaz de dormir, Diego caminó hasta la habitación de Lucía. La niña dormía, abrazando su cuaderno. Él se sentó a su lado, mirando su rostro tranquilo, y susurró: «Lo siento, pequeña». Era la primera vez que hablaba con ella en meses,
la primera vez que admitía su propia culpa. Pero no era solo a Lucía a quien le debía una disculpa. Mariana, con su valentía y su paciencia, estaba rompiendo las cadenas que lo ataban al pasado, y eso lo aterrorizaba. No quería sentir, no quería desear, pero cada vez que veía a Mariana, algo en él se encendía. Días después, Mariana propuso llevar a Lucía a la playa. «Necesita salir, ver el mundo», le dijo a Diego en el comedor. Él negó con la cabeza. «No es seguro». Mariana frunció el ceño. «Lo que no es seguro es mantenerla encerrada en esta casa, como si el dolor fuera lo único que existe». Diego la miró, su mandíbula tensa. «No voy a discutir esto». Pero Mariana no cedió. «Entonces venga con nosotras. Vea a su hija vivir». Algo en su tono, una mezcla de desafío y súplica, lo hizo ceder. Esa tarde, Diego, Mariana y Lucía caminaron por la playa de Caleta a Barca. Lucía, con los pies descalzos en la arena, corrió hacia las olas y por primera vez dejó escapar una risa tímida. Diego, sentado en una roca, sintió que su corazón se detenía. Esa risa era un eco de Elena, pero también era Lucía, su hija, volviendo a la vida. Mariana se sentó a su lado, observando a Lucía. «Está sanando», dijo suavemente. Diego no respondió, pero sus ojos no se apartaban de la niña. «Gracias», murmuró finalmente, su voz apenas audible. Mariana lo miró, sorprendida. «No hice nada». Diego negó con la cabeza. «Lo haces todo». El silencio que siguió fue diferente, cargado de algo nuevo. Diego sintió el impulso de tomar su mano, de acercarse, pero el miedo lo detuvo. No podía permitirse quererla, no cuando sabía lo que era perder. Esa noche, mientras Lucía dormía, Mariana encontró a Diego en el jardín, con una copa de vino en la mano, mirando el cielo estrellado. «¿Por qué huyes de ella?», preguntó, su voz suave pero directa. Diego cerró los ojos. «¿No entiendes? Entonces explícamelo», insistió ella. Él la miró, y por un momento dejó caer su máscara. «Si me acerco, si dejo que tú, entren en mi vida, lo perderé todo otra vez». Mariana sintió que su corazón se apretaba. «No todo lo que tocas se rompe, Diego». Él rió, un sonido amargo. «¿Eso crees?». Ella dio un paso más cerca. «Eso sé». El aire entre ellos vibró, demasiado intenso, demasiado peligroso. Diego quiso alejarse, pero no pudo. «Buenas noches, Mariana», dijo, su voz tensa, y se marchó. Pero mientras ella lo veía desaparecer en la casa, supo que algo había cambiado. Diego estaba luchando, no solo contra su dolor, sino contra lo que empezaba a sentir por ella. Y esa lucha, tarde o temprano, lo haría rendirse. Mientras la risa de Lucía en la playa de Caleta a Barca resonaba en el corazón de Diego Arancibia, la casa del Olmo comenzó a transformarse, como si la brisa de Valparaíso hubiera llevado consigo un nuevo aire. Mariana Torres, con su paciencia y su valentía, había abierto una grieta en el muro de Diego, y aunque él luchaba contra los sentimientos que crecían en su pecho, no podía ignorar la calidez que ella traía a su vida y a la de su hija. Lucía, que había pasado meses en silencio, ahora dibujaba con más colores, corría por el jardín y, en raros momentos, dejaba escapar palabras tímidas. Pero Diego, atrapado entre el deseo de avanzar y el miedo a perder de nuevo, seguía resistiéndose, manteniendo a Mariana a una distancia que se volvía cada vez más insostenible. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Mariana seguía desafiando a Diego, no con palabras duras, sino con pequeños gestos. Dejaba dibujos de Lucía en su escritorio. Insistía en que se uniera a ellas para tomar helado en los cerros. Lo miraba con una mezcla de ternura y determinación que lo desarmaba. Una tarde, mientras Lucía pintaba en el porche, Mariana se acercó a Diego, que revisaba documentos en el comedor.
Lucía escribió algo hoy, dijo, dejando un papel frente a él. Diego lo tomó, su pulso acelerándose. Era una palabra, escrita con crayón azul. Papá. Sus ojos se nublaron, y por un instante no pudo hablar. Ella te necesita, Diego. Y tú la necesitas a ella, murmuró Mariana. Él levantó la vista, su voz rota. No sé cómo hacerlo. Mariana sonrió suavemente. Solo empieza, yo estaré aquí. Esa noche, Diego entró en la habitación de Lucía mientras ella dormía. Se arrodilló junto a su cama, acariciando su cabello. Voy a intentarlo, pequeña, susurró, su voz temblando. Pero no era solo con Lucía con quien necesitaba intentarlo. Mariana, con su risa que llenaba la casa y su fuerza que lo hacía querer ser mejor, se había convertido en alguien que no podía imaginar perdiendo. Sin embargo, el miedo seguía allí, susurrándole que el amor siempre terminaba en dolor. La tensión entre Diego y Mariana creció, palpable en cada roce accidental, en cada mirada que duraba demasiado. Una noche, mientras ordenaban los juguetes de Lucía, sus manos se rozaron y el aire se cargó de electricidad. Diego retrocedió, su mandíbula tensa. No puedo, murmuró. Mariana lo miró, sus ojos brillando con algo que él no podía ignorar. ¿Por qué sigues luchando contra esto?, preguntó, su voz suave pero firme. Diego cerró los ojos, su respiración pesada. Porque si te dejo entrar, si te amo y te pierdo, no lo soportaré. Mariana dio un paso hacia él, su voz apenas un susurro. No me vas a perder, Diego, pero tienes que elegir vivir. Esas palabras lo golpearon como una ola. Por primera vez, Diego sintió que el miedo no era más grande que su deseo de estar con ella. Sin pensarlo, la tomó de la mano, atrayéndola hacia él. Cuando sus labios se encontraron, el mundo desapareció. El beso fue desesperado, lleno de todo lo que habían reprimido, de la promesa de un futuro que ambos temían, pero anhelaban. Cuando se separaron, Diego apoyó su frente contra la de ella, susurrando, «Te amo, Mariana». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Yo también te amo». Pero el pasado no estaba dispuesto a dejarlos en paz. Una mañana, Marta entró al despacho de Diego con una carta. «Es de la madre de Elena», dijo, su rostro serio. Diego frunció el ceño, abriendo el sobre con manos temblorosas. Era una nota de Clara, la madre de su difunta esposa, pidiéndole que se reunieran. «Tenemos que hablar de Lucía y de la mujer que está en tu vida», decía. El corazón de Diego se apretó. Sabía que Clara nunca había aceptado su dolor, que lo culpaba en parte por la muerte de Elena. No quería enfrentarla, pero no podía ignorarla. Dejó a Mariana con Lucía y manejó hasta la casa de Clara, en un cerro de Valparaíso. La mujer lo recibió con una mirada fría. «¿Cómo pudiste reemplazar a mi hija tan rápido?», acusó, su voz cortante. Diego negó con la cabeza. «No estoy reemplazando a Elena. Ella siempre será parte de mí. Pero Mariana, ella me devolvió la vida, y a Lucía también». Clara le entregó un diario, uno que Elena había escrito antes de morir. «Léelo», dijo. Diego hojeó las páginas, su pecho apretándose al leer las palabras de su esposa. «Si me voy, Diego, no te cierres al amor, pero asegúrate de que quien entre en tu vida ame a Lucía como yo la amo». Diego cerró el diario, su respiración entrecortada. Lucía ya quería a Mariana, la aceptaba, la buscaba. Elena, desde algún lugar, le había dado su bendición. Regresó a la casa del Olmo con una claridad que no había sentido en años. Encontró a Mariana en el jardín, jugando con Lucía. «¿Dónde estabas?», preguntó ella, preocupada. Diego sonrió, tomando su mano. «Enfrentando el pasado y decidiendo nuestro futuro». Sin soltarla se arrodilló frente a ella, con Lucía mirándolos con curiosidad.
Mariana, cásate conmigo. Quiero que seamos una familia, los tres. Mariana, con lágrimas cayendo por sus mejillas, asintió. Sí, Diego, sí. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, corrió hacia ellos, abrazándolos, y Diego sintió que su corazón, roto por tanto tiempo, finalmente estaba entero. Meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en la playa de Caleta Abarca, con el mar como testigo y Lucía llevando las flores. La casa del Olmo dejó de ser un mausoleo. Sus salones se llenaron de risas, de dibujos pegados en las paredes, de vida. Diego, que había jurado no volver a encontró en Mariana no solo a su amor, sino a su hogar. Lucía, ahora habladora y llena de sueños, creció rodeada de amor, llamando a Mariana Mamá Mari y a Diego Papá, con una sonrisa que iluminaba todo. En las noches, cuando el cielo de Valparaíso se llenaba de estrellas, Diego y Mariana se sentaban en el porche, con Lucía dormida entre ellos, y sabían que cada dolor, cada miedo, había valido la pena. Habían encontrado su milagro, su segunda oportunidad, y esta vez nada los separaría. La casa del Olmo, que una vez fue un eco de pérdida, se convirtió en un refugio de amor. Diego, Mariana y Lucía demostraron que incluso los corazones más rotos pueden sanar, que el pasado, aunque duela, no define el futuro. En Valparaíso, bajo el cielo salado y los cerros que guardan secretos, construyeron una vida donde el amor siempre vencía, un legado que Lucía llevaría consigo, recordándoles a todos que, a veces, las segundas oportunidades son las que nos salvan.